Esta tarde pues vamos a tener la meditación de la palabra de nuestro Dios y queremos hacerlo en el libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos, en el cual pues realmente no hay escritor, ¿verdad? Pero tenemos ahí esta epístola a los Hebreos capítulo 12 y lo tenemos en el versículo 2. Queremos hacerlo en esta hora a través de la palabra del Señor, que pueda bendecirnos grandemente. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios tal como está escrito: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué maravilloso, hermanos amados, al notar la bendición que el Señor nos da a través de la palabra, para que nosotros podamos tener esa gracia y esa misericordia a través del Espíritu Santo. Es su grandeza que está pues siendo manifestada sobre cada uno de nosotros, y entendiendo de que Dios está presto para acudir en auxilio. Queremos usar un tema en esta hermosa tarde. Por amor, Él soportó la cruz. Por amor, Él soportó la cruz. Gloria a Dios. Realmente cuando vemos, hermano amado, la acción que Jesús tuvo para esta humanidad, realmente llegamos a la comprensión de que no se podía hacer más que por amor. Porque realmente al ver nuestra condición, los seres humanos, estamos en una de las etapas en las cuales no estamos por lo menos diciendo somos buenos, somos aquí, somos allá. No, ¿ya? No estamos en esa manera. Tenemos tantas, pero tantas cosas que nosotros creemos que somos inmerecedores del amor de Dios. Si bien en eso sí, se puede decir que cada uno de nosotros, de los seres humanos, hemos llegado a ese entendimiento que realmente no podemos nosotros decir que no, la humanidad estaba por lo menos rescatable. No, mi hermano, no estaba rescatable la humanidad, estaba perdida tremendamente. No había oportunidad de salvación para nosotros los seres humanos. No, cada quien se había apartado por su manera de pensar, de cómo podía salir hacia adelante y poder ser guiado por un ser supremo que no era en ninguna manera Dios. Mayormente nosotros los gentiles, que se había apartado, el pueblo de Israel también se había desviado, se habían ido detrás de otros dioses. ¿Cuánto más nosotros los gentiles, que no teníamos ni siquiera, hermanos, una pringuita de amor hacia Dios en la vida cotidiana nuestra? Entonces, claro, Dios se manifiesta y nos manda la salvación, la restauración. Dice bien, completa, nada de que a medias, te voy a mandar un poquito, toma un sorbo y ahí cuando te dé la gana te tomas el otro sorbo, como una medicina, ¿va? Que nunca ninguna pastilla, ninguna cucharada de medicina le va a quitar el mal entopada nomás. Tiene que estar, va cucharada y va cucharada a tales horas y a tales horas, o va pastilla, gloria a Dios. En el caso del Señor, un solo mecatazo fue la salvación. Ahí no hubo que ahí te va un poco y ahí después pues te damos la oportunidad para otro. No, un solo mecatazo, el perdón de pecado. Pero hermanos amados, ¿qué es lo que nos resta a nosotros? Ya Jesús en la cruz del Calvario perdonó el pecado
nos hizo nueva criatura, nos reconcilió con Dios y pudimos enlazar nuestra vida hacia Dios. Mis hermanos, qué lindo eso, qué precioso. Pero ¿qué es lo que resta de nosotros? Tenemos que, fíjese bien, reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad que hay espiritual, que ahí es donde le cuesta al hombre. Realmente le cuesta de una forma tal que nos volvemos muchas veces, hermanos, seguidores de otras cosas menos de Jesús. Y aunque nos llamemos cristianos, en las etapas de la vida que ha pasado el cristianismo, pues no han sido fáciles. Han habido situaciones en las cuales los pensamientos o las corrientes han caminado y muchos se han ido por filosofías humanas. Dice bien, no por el acercamiento al gran sacrificio o reconocimiento, mejor dicho, del gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que no fue cualquier cosa. Dice bien, en la vida cristiana siempre ha demandado que debe de haber un trabajo arduo. ¿Y cuál es el trabajo arduo? Somos nosotros mismos, hermano amado. Si la salvación el Señor la dio y sabemos que la recibimos por gracia, pero hay una lucha entre nosotros, entre el espíritu nuestro y la carne nuestra, hermano, que no alcanza a descifrar muchas veces lo correcto en la vida y nos desviamos, nos vamos por cosas que no agradan al Señor y ahí es donde estamos cometiendo muchos errores. Claro, cuando nosotros nos acercamos a la cruz, realmente a ese sacrificio, porque podíamos tener una cruz o la podíamos cargar colgadas aquí del cuello, pero realmente, hermanos, lo que nos interesa es lo que pasó en ese madero, gloria a Dios, en la cual el Señor dio esa bendición tan grande y tan poderosa de poder llevar, fíjese bien, salvación eterna a nuestra vida y darnos el apoyo celestial que tanto el ser humano ha necesitado, porque materialmente algunos somos bendecidos, somos llenos de esa gracia bendita de lo alto, pero muchas veces, hermano amado, nuestra vida espiritual necesita de muchas cosas. No somos felices, hermano. Usted va a ver muchas personas que caminan sobre esta tierra, pero uno las ve como que andan sonámbulas, hombre. No sienten aquel apoyo de Dios. Y cuando uno platica con ella, dice, mire, es que Dios me ha abandonado. No. El problema está en nosotros, hermano, que hay una lucha entre el espíritu y la carne nuestra, la naturaleza humana nuestra, hermanos. Es un pleito tremendo y entre medio de esos dos pleitos está el alma, fíjese bien, y el alma se va pues a donde directamente hay más fuerza. Si es en lo mundano, los sentimientos, la conducta, las formas de pensar y todo eso se van humanamente y dejamos lo espiritual. Si es espiritual que vamos luchando, vamos esforzándonos, vamos alimentándonos con la palabra, entonces el alma tiende a unirse al espíritu, todos los sentimientos, todos los propósitos, los deseos y tantas cosas que hay ahí, hermanos amados. Entonces nos dan la línea correcta para poder honrar a nuestro Dios de una manera especial. Y eso debemos de entenderlo, aleluya. Y esto no nos pone firme ningún privilegio de la tierra, porque hay veces que nos hemos equivocado. Nosotros creemos que un pastor o una hermana sierva que está al frente de una iglesia, nosotros creemos que ya tienen metida la cabeza en el cielo, y eso, hermanos amados, realmente estamos equivocados, porque no es el privilegio el que nos hace, aleluya, entrar en esa comunión con nuestro Dios y ser referentes aquí en la tierra para otros. No es el privilegio, es la forma que nosotros permitamos que Dios actúe en nuestra vida. Si a través de los tiempos las filosofías humanas, mayormente la griega,
Dice bien, vinieron a ser destrozos en el camino correcto de Dios. Y mucha gente se quedó con esa filosofía. Pero realmente para nosotros la salvación gloriosa es, hermano amado, que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para hacer de nosotros la bendición gloriosa. Aleluya. Saludos al pastor Antonio Amparo, gracias por estar ahí pendiente y viéndonos. Un gozo, un abrazo hasta donde usted está, gloria a Dios. Entonces tiene que haber un trabajo arduo en nosotros. Dice bien, por eso el Señor tuvo razón cuando les dijo a sus discípulos, deben de orar, pero también deben de velar. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Si nosotros aquí en la tierra estamos propensos para de un momento a otro pegar el golpe, el chollón o irnos en la zanca. Hermano amado, aquí estamos propensos, no es que estamos, aleluya, ya en una burbuja y que el mundo no tiene nada que ver con nosotros. Eso no, hay una lucha tremenda en nosotros y dice bien, para eso se requiere, aleluya, dice bien que abundemos en todo o tratemos la manera de descifrar qué es lo que nos afecta a la comunión con Dios a nosotros y qué es lo que no nos afecta en nuestra vida diaria. Porque muchas veces estamos enfrascados en estar viendo el proceso de otro hermano o de otra hermana y nos descuidamos del proceso nuestro. Muchas veces hasta estamos viendo cómo nuestra esposa se dirige, hace, cómo reniega, cómo piensa, cómo hace las cosas. Muchas veces estamos enfrascados en eso y esta mujercita que Dios me ha dado realmente no está costando para que se meta en la obra de Dios. Y nos enfrascamos en eso, pero ¿dónde está la vida cotidiana nuestra? Muchas veces estamos viendo la paja que está en el ojo del hermano, pero no vemos dónde está la viga, y ahí tenemos uno de los problemas difíciles en los cuales estamos cayendo la mayoría de cristianos. Y digo la mayoría porque algunos ya entendieron, el Señor abrió el entendimiento y entendieron lo que realmente la obra de Dios requiere, hermanos amados. ¿Por qué razón? Porque hay unos cambios tremendos que Dios necesita hacer en nosotros. Por ejemplo, solo voy a poner ejemplo. El Señor dijo que deberíamos de amar a Dios, dice bien, con todo nuestro ser. Como lo dijo David allá en el Salmo 103, versículo 1 parece, si no estoy equivocado. Entonces le digo que deberíamos de amar y agradecer a Dios con todo nuestro ser. Para los israelitas, ellos hablan de que debemos de amar a Dios con todas nuestras entrañas, hermano. Allí va el estómago, los intestinos, ahí va el hígado, ahí va la bilis, o sea, con todas nuestras entrañas hablan ellos en sus escritos, fíjese bien, aleluya. Entonces, nosotros no lo estamos haciendo, hermano, realmente. Escudriña su vida, yo escudriño la mía. Dejamos mucho que desear en nuestra vida para adorar a Dios y para glorificar a Dios. Muchas veces somos temáticos, dejamos simplemente algunas cosas por hacer y otras no las hacemos. Muchas veces cuando hay bendición, pues en gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando hay prueba, problema y sufrimiento, nos hace meditar y ¿será que tomé la mejor decisión? ¿Será que estoy haciendo la voluntad de Dios? O sea, nos hace tambalear la fe, el problema, la dificultad, dice bien, y la aflicción. Pero Cristo fue claro cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero qué lindo lo que sigue. Que hay veces que nos quedamos en eso, que dura la vida del cristiano, que de pruebas, de problemas, de dificultades. No, el Señor dijo, no temáis, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué estaba dando a entender el Señor? Que si Él había ganado la batalla y le había quitado la autoridad a Satanás, gloria a Dios, nosotros podíamos hacer lo mismo. ¿Cuál es el problema, hermano? Porque cuando vemos a Satanás, todos le tenemos miedo.
Todos le tenemos miedo y ahí vamos queriendo esquivarlo, queriendo hacer esto y lo otro, y Satanás poniendo los más obstáculos y nosotros esquivando y ahí. No, la Biblia dice que debemos de enfrentar al enemigo y él huirá de nosotros, no nosotros de él. Entonces hay cosas que dejamos que desear, hermano, en ese sentido. Fíjese bien, ahora en el otro humano, el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te va a todo lo que es escrito en los evangelios, hermano amado. Realmente vemos que el Señor se enfocó en amar al prójimo. Ahí vemos el sanando, libertando, creando nuevos miembros en los cuerpos. Allí lo vemos consolando al afligido, ahí vemos involucrado en la obra del Señor, en el cual estaba poniendo de manifiesto que esa palabra la estaba cumpliendo al pie de la letra. Cuando vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo vemos en su evangelio que dice, mire, yo pues todas las cosas las tomo como cosas que ya no sirven, las cuales cosas, la ley, que era un fiel, ese bien defensor de la ley, el Pablo, que creía que con ir a meter a la cárcel a aquellos que hablaban de Dios, de Jesús, aleluya, y dejaban a un lado la ley en ese punto de vista para ellos, y ese bien él creía que estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Después él notó y dijo, no es la ley, somos salvos por gracia. Y se enfocó en todas las epístolas, hermano amado, se enfocó a dejar parte de esa epístola en que nosotros amemos a nuestro prójimo. Y ahí lo vemos, hermano, cuando él habló en cierta oportunidad, dijo, bueno, yo quisiera ya estar con el Señor, pero también quiero estar aquí en la tierra. ¿Por amor a quiénes? Por amor a aquellos que le llevaba el mensaje. Claro, no dejaba entredicho que él pues prefería estar ya en la presencia de Dios, en su Señor. Entonces, pero aún hasta la muerte glorificó a Dios y alabó al Señor y trató la manera también de bendecir y ayudar a otros. Entonces en eso debemos de tener mucho cuidado en nuestra vida, hermanos amados, si queremos llevar cada día en nuestro ser el sello glorioso del Evangelio, porque no es solamente, muchas veces nosotros con el afán de que las personas, acepten a Jesucristo, queremos llevar más adeptos a la iglesia que de Jesús, entonces les decimos, no hombre, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser nuevas, esto va a ser aquí. Nunca les decimos que van a haber mecatazos también en la obra de Dios, que muchas veces nos van a sentir, vamos a sentir que como que en lugar de caminar para adelante, vamos hacia atrás. Pero no debemos de perder el énfasis que el Señor dejó. Por eso cuando fíjese bien, da en cada vida el reconocimiento a su Padre y el reconocimiento a aquellos que habían dejado casi todo por seguirlo a Él. Y vemos la manifestación gloriosa, hermanos amados, de parte de nuestro Dios en la Escritura. Entonces debemos de entender que Dios está obrando y manifestando, pero es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que quiero enfatizar esta hermosa tarde es que no debemos de apartarnos de ese sacrificio, porque hay veces que lo dejamos a un lado y decimos, bueno, no, es mejor seguir nuestras creencias, nuestras fábulas, la poesía en nosotros, ¿verdad? Que le damos ahí melancolía para que el mensaje pues sea un poco tocado la persona, pero no es así, hermano. Debemos de ser convertidos delante de Dios, debemos de meternos de cabeza hasta los pies en la sangre del Cordero, en el sacrificio que Él hizo en el Calvario, en que por amor soportó, dice bien, el sufrimiento de la cruz, hermano. Tenemos que hacer como David hablaba del siervo, dice bien, como el siervo
siervo brama por las corrientes de las aguas, decía David. Qué tremendo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Realmente el siervo, este animal, pues cuando no ha tomado agua y anda en el desierto, comienza a transpirar por la piel, a transpirar, y él le siente que se ahoga y necesita a toda costa tomar agua. Entonces, mis hermanos amados, qué lindo que nosotros así fuéramos con Dios, que deciéramos, pero que nos casi sintiéramos que nos estamos muriendo por adorar a Dios. Que cuando vemos en la realidad no es así. Nosotros ponemos un calendario en el cual decimos, no, esto voy a hacer y esto, hasta trabajamos con agenda. Entonces, mis hermanos amados, debemos de tener cada día, dice bien, debemos de tener esa conciencia que nos hable, que nos diga que necesariamente necesitamos adorar a Dios, pero no adorar a Dios como se adora cualquier cosa, no, adorarlo sobre todas las cosas, hermanos, y anhelarlo en nuestro ser para darle gloria y alabanza a su nombre. Entonces, en eso tengamos mucho, pero mucho cuidado en nuestra vida. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice bien, y eso hay momentos que lo hace meditar a uno, Padre, si no todos los que dicen, porque para mí, humanamente, todos los que le dicen Señor, Señor, son los que han aceptado su palabra, su gracia y su misericordia, pero muchas veces con el tiempo han entrado en un conformismo, en una situación de acomodo, fíjese bien, acomodados tremendamente, y es lo que Satanás está usando en estos días, un acomodamiento, hermano, que realmente, yo recuerdo en los años 80, la gente llegaba con una grande fiebre, y aunque el cielo se mirara, hermanos amados, oscuro, que iba a llover, las personas ahí estaban deseando el servir a Dios, y que era lo difícil que teníamos en esos años, la guerra civil en El Salvador. Llovían las balas por donde quiera, llegaban los helicópteros y rociaban balas. Entonces eso nos hacía tener un temor hacia Dios, pidiéndole protección, ayuda, que nos guardara y que nos sacara adelante. Entonces, claro, hay situaciones en las cuales debemos de ver que todo está encaminado, hermanos, que muchas veces tenemos que ser presionados para poder adorar a Dios. ¿Por qué razón? Porque no lo hacemos voluntariamente, no estamos dispuestos a entregarnos de lleno al Señor. Difundimos un mensaje de Dios de libertad, pero muchas veces nosotros mismos estamos presos por las situaciones en que vivimos. Entonces, mis hermanos, ahí es donde debemos de poner de manifiesto. Una de las cosas que yo no entiendo, y eso siempre he querido entenderlo, pero no lo he alcanzado a descifrar, hermano, ese pleito que hay de pastores a pastores y de misiones a misiones, hombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué gloria a Dios y aleluya? Porque realmente esto es lo que a muchos no les gusta, hermano. Dice bien, que se les toque, como que se les toca el ego, aquello. Entonces, si nosotros, yo cuando veo, si ese de las benditas iglesias que voy a mencionar no es por alusión, dice bien, sino como un ejemplo. Por ejemplo, tenemos Asambleas de Dios, Príncipe de Paz, Iglesia de Dios, Restauración, Elín, la Baptista, tantos nombres, hermanos, que hay diferencia de pensamiento, claro que sí. Pero no debería de haber una discordia o contienda entre todo esto, porque todos trabajamos para un mismo Señor. Todos trabajamos para una misma misión, que es pregonar el Evangelio. Todos trabajamos, aleluya, para que el reino de Dios sea manifestado sobre la tierra. Y eso es lo que yo no alcanzo a comprender. Muchas veces entre nosotros mismos estamos hablando del otro hermano, del otro siervo, de la otra sierva, de aquella obrita, de esta obrita, de esto.
Entonces nos vamos enfocando, hermanos amados, en que realmente en muchas ocasiones quisiéramos sobrepasar delante de los demás. Llegan bendiciones, nunca las compartimos, ¿no? Estas solo son para esta obrita y para el pastor, para que disfrute el pastor, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando vemos todo eso, hermanos, ¿será que estamos amando a Dios de todo corazón y con todo nuestro ser? Dejamos mucho que desear en eso, hermanos. Tremendamente, Dios debe ayudarnos. Y hoy ya hay situaciones más difíciles, porque ya cuando en El Salvador comienzan a mover el petate a los cristianos, entonces las cosas se sienten más duras, dice bien, más difíciles, cuando ya con una ley que ha salido, pues hay que, donde nos van a meter a todos ahí, todas las religiones, dicen ahí, ¿verdad? Entonces en eso, hermanos amados, es una de las situaciones difíciles que, bueno, el Señor habló de eso, lo tenemos bien claro, hermanos, pero nunca creímos que lo íbamos a ver tan cerca a nosotros. Posiblemente creíamos de que, aleluya, eso iba a suceder en otras fechas y en otros años y que nosotros íbamos a salir en caballo blanco. Hoy estamos ya montados en el macho, como decía mi abuelo, fíjese bien. Entonces debemos de entender eso, hermanos amados. Dios nos debe de ayudar y cada uno de nosotros deberíamos de también de poner de manifiesto nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, cómo es que se está manifestando en nuestra vida. Si de veras amamos a nuestro prójimo, tendríamos que amar al pastor que está cerquita de nosotros, teníamos que amar a la sierva que está muy cerca de nosotros y no tendríamos que andar buscando mal, hermanos amados. Hay cosas en la vida que muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios y muchas veces no lo hacemos, las cosas no las hacemos directas, pero indirectamente estamos siendo felices con algo que le pasa al prójimo. Yo lo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, esto de las detenciones, fíjese bien, hoy cuando vemos que detienen a alguien, nosotros realmente nunca hemos matado a nadie, nunca le hemos disparado, nunca le hemos metido un punzón o algo por el estilo. Pero cuando se muere uno de ellos, de los que están presos en la cárcel, nosotros dijimos, bendito sea Dios, ese ya no va a seguir molestando. Entonces, al ponernos en la balanza, la misma cosa, como que matáramos, que nos alegramos por matar, sería lo mismo que nos alegramos porque se murió alguien. Dice bien, y el evangelio, la salvación gloriosa y el pregonar la palabra, no es de alegrarse que la persona aquella sin Dios se murió y se fue al infierno. No, si el trabajo de nosotros es trabajar para que la mayoría de personas conozcan a Jesucristo como su personal salvador y puedan alcanzar la salvación eterna, porque el Señor, cuando vemos a través de Juan hablando, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice bien, la intención de Dios no era un grupito de hermanos que iba a salvar, un grupito, una comunidad cristiana evangélica que iba a salvar. El pensamiento de Dios era salvar a la humanidad. Si el problema fue porque dejó condicionamiento al ser humano, que él elija lo que quiere en la vida futura. Para Dios todos hubiéramos sido salvos con ese mecatazo de Jesús en la cruz del Calvario, salvando a todo el mundo, como lo dice Juan. Dice bien, entonces claro, pero ya hoy no, hoy usted que está viendo ese bien en su auricular, en su teléfono o en su pantalla, dice bien, está viendo oyendo el mensaje y viendo lo que estamos diciendo. Entonces, claro, nosotros somos los que tenemos que decidir y por eso vemos que la salvación es muy corta, no tiene esa connotación de amplitud grande, no. Entonces, ahí realmente se maneja en esa situación, pero el plan de Dios era que la humanidad tuviera la salvación, tuviera la oportunidad de ser salvos, pero no a la fuerza. Entonces, mis hermanos, debemos de comprender eso en nuestra vida, aleluya, que el Señor
tiene que hacer algo especial en nuestra vida. La cruz verdaderamente es la principal prueba del amor del Hijo para con el Padre. Gloria a Dios. Dice bien, aleluya. ¿Por qué razón? Porque Cristo vino a ofrecerse voluntariamente. Él mismo lo expresó. Yo no vengo acá por la fuerza, no, que una espada detrás de mi espalda y donde siento el punzón que llega, comienzo a caminar para adelante. No, Él vino por amor realmente y se entregó por amor. Gloria a Dios. Para Él era una satisfacción ser el elemento que Dios Padre estaba usando para salvar a la humanidad realmente. Gloria al Señor por eso. Dice bien, entonces, claro, entregó su cuerpo, nunca renegó. Aún los soldados romanos se quedaron realmente sorprendidos, porque ellos habían puesto en la cruz a muchos reos y que en lugar de que fuera fácil, no, sí, tenían que forzarlos a que estiraran los brazos y pudieran ellos hacer realmente el juicio que estaban ejerciendo a través de la cruz. Con Cristo fue todo lo contrario, porque Cristo Él solo extendió los brazos, gloria a Dios, aleluya, y puso los pies, y que no era fácil, porque los malhechores muchas veces los amarraban y los dejaban a que murieran tremendamente, ¿verdad? Pero Cristo, hermanos, Él puso sus brazos abiertos y sus pies unidos para poder pagar el precio, aleluya, con todo beneplácito por cada uno de nosotros. No nos debemos de olvidar eso. Realmente debería ser así en todo momento, hermanos amados. Los que ya estamos disfrutando de la salvación, debería de motivarnos eso para poder continuar, aleluya, llevando la palabra al necesitado. Algunos pues, se excusan en aquello que dicen de que las cosas son difíciles. Hoy hay más maldad, y como el Señor dijo que la maldad en la tierra se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Hasta el Señor sabe que está duro para las almas. Pero hermanos amados, hay cosas que realmente en la práctica el Evangelio es soberano, y el Evangelio también es poder de Dios. Y decimos soberano porque viene de Dios, aleluya. No podemos manipularlo nosotros, ya el Evangelio está escrito a precio de sangre, gloria al Señor por eso. Entonces, mis hermanos, aleluya, el Señor demostró en la cruz, dice bien, aleluya, que amaba intensamente, gloria a Dios, aleluya, tanto a su Padre como a los seres humanos. El Señor lo dejó bien claro eso, allí no hay duda, hermano. Si a alguno le entra la duda que a saber si el Señor me va a salvar o no, Él perdonó nuestros pecados, hizo hasta el último segundo, milésima de segundo, podemos llamar. Dice bien, aleluya, el Señor hizo todo por amor a nosotros, gloria a Dios. Entonces debemos de esforzarnos nosotros por adorarle, por alabarle, por conocerlo, hermano, porque algunos estamos en la obra y no conocemos los beneficios que obtenemos al ser llamados hijos de Dios. Aleluya, nosotros éramos, se puede decir, personas no gratas a Dios. Nosotros éramos personas que estábamos fuera del diámetro de Dios, hermano. Sus ojos estaban puestos por el pueblo de Israel. Lo menciona la Biblia, que era la niña de los ojos de él. Entonces su deleite era allí, gloria a Dios. Pero mire qué lindo que también la salvación nos alcanzó a nosotros por que ellos despreciaron al Mesías, al Salvador, gloria a Dios, llamado Jesús. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos toca? Solo en ese contexto que le he puesto, ¿qué es lo que nos toca? Ser agradecidos por el amor de Dios. Hay que agradecerle al Señor el que nos tomó en cuenta, aleluya, y puso en nosotros el deseo de que las cosas fueran hechas y fueran manifestadas conforme a la bendición del Dios eterno. Entonces, mis hermanos amados, en eso
debemos de estar entendidos que Dios quiere manifestar y tiene el deseo de verlo, que nosotros entendamos y comencemos a caminar en la obra de Dios. Muchas veces algunos me han querido confrontar con esto. Pastor, pero yo tengo 40 años de servir a Dios y realmente no pienso que esté haciendo lo incorrecto. Pero mis hermanos amados, cuando nosotros vemos a través de la palabra del Señor, realmente aquí en la tierra tenemos que darnos a conocer, y ya no se diga en los lugares celestiales. Dice bien, también tienen que conocer de la obra que se realiza aquí en la tierra. Gloria a Dios, cuánto el Señor está interesado realmente en ver una comunidad cristiana que seamos en ambos lados. Dice bien que presentemos a nuestras familias delante de Él, gloria a Dios, como personas que han reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Pero también no solo ahí, sino que también seamos las personas que pongamos de manifiesto sobre esta tierra cuán grande es el Señor y cuán grande es el amor de Él para la humanidad, hermanos amados. Entonces, allí debemos de nosotros estar, fíjese bien, aleluya, enfocados en nuestra vida, que tenemos que darle la gloria y la alabanza al Señor en nuestro ser, en acción de gracia por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Tendrá efecto la sangre del Cordero en la vida de las personas si ya eso sucedió hace más de 2000 años? Pues realmente todo lo que concierne a la obra de Dios es por fe, hermanos amados. Dice bien, no es, muchas veces la razón nos da el protagonismo con la fe, gloria a Dios. Pero cuando nosotros razonamos que el Señor llegó a la cruz, dice bien, aún la llevó a cuesta, se dejó enclavar en la cruz, se dejó avergonzar delante de todo aquel conglomerado que estaba, dice bien, y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, claro, el efecto que ha tenido en nuestras vidas, hermano, eso no se puede desvirtuar ni mucho menos negar. Hemos sido transformados. Yo siempre he testificado eso, que a pesar de las circunstancias que muchas veces adversas nosotros recibimos, pero es más lo que nos hemos gozado con el Señor, le hemos platicado con Él, hemos conversado, hemos sentido su presencia, hemos respirado aire espiritual en nuestra vida. O sea, es más el gozo que tenemos con el Señor que las pruebas que nos afectan. Entonces, en eso debemos de estar conscientes, hermano amado. Gloria a Dios. Dice bien, en la cruz realmente sucedió el acto de abnegación más grande que se podría haber hecho, hermanos amados, gloria a Dios. Dice bien, ¿por qué razón? Porque Jesús ya tenía en sus manos la gloria eterna, pues si no es Él desde el principio hasta el final, Él no iba a cambiar, gloria a Dios, aleluya, por algunas decisiones que tomara, y en este caso, pues, venir a salvar a la humanidad. Ya, no, eso no se puede así solamente hablarlo y decirlo desde el diente hacia afuera. No se puede, hermanos amados, porque realmente, ¿qué tenía el Señor? ¿Qué se puede decir? ¿Qué podía ganar el Señor al ver esta humanidad perdida? Podía ganar dos cosas, una a favor y otra en contra: que la humanidad siguiera siempre en su perversidad y que no le interesara el sacrificio. La otra es que iba a lograr un remanente en el cual pues iba a tener el beneplácito para él de poder escuchar alabanza de ese remanente, de ese pueblo que le ama en espíritu y en verdad. Claro, entonces el Señor pues dejó su gloria, su trono, y se vino hacia la tierra, dice bien, aleluya, encarnándose a través de la carne y siendo uno igual que nosotros. Entonces allí es donde debemos de nosotros, hermanos, comenzar a comprender en nuestra vida
que realmente tenemos que ser agradecidos con la salvación que Dios nos da y que Dios se manifiesta en gran manera. Entonces, al ver todo eso, hermanos, aleluya, lo que Él eligió, dice bien, que fue soportar el sacrificio de la cruz, que así, podemos nosotros ponernos a pensar humanamente, no es fácil, hermano. Gloria a Dios. Por mucho que quieran decir que el que estaba ahí para pasar el sacrificio era un Dios, pero Jesús dejó su trono celestial, dejó toda su soberanía como Dios y se encarnó, tomó carne para ser uno igual que nosotros, hermano amado, y con eso demostrarnos que con la ayuda del Padre, sí se puede, con la ayuda para nosotros hoy, de parte de Dios, tanto a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde siempre hemos entendido eso, el Padre creó y el Hijo salvó, Jesús salvó, y el Espíritu Santo que hoy está con nosotros y que nos enseña las cosas que debemos de saber. Entonces, mis hermanos amados, en eso debemos de estar entendido que el Señor quiere hacer tantas cosas especiales en la vida y que tenemos que darle la gloria y la alabanza al Señor. Nosotros que éramos sus enemigos, hermano amado, fíjese bien, merecedores de ese castigo de la cruz eterno, aleluya, alcanzamos la mayor honra que puede haber, aleluya, que es después de ser la palabra salvadoreña bastardo, no legítimo, fíjense bien, pasamos a ser hijos legítimos de Dios por el amor de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, deberíamos de ponernos en esa etapa, en ese predicho para nosotros, de que si somos hijos de Dios, representémoslo. Por lo menos vivámoslo, por lo menos manifestémoslo, hermano, de que somos hijos de Dios y que Él tiene cosas especiales que hacer a través de nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nosotros nos creamos más grandes y saltemos pecho? No, la gloria siempre será del Señor. Eso no se le va a cortar al Señor, Él pertenece a Él. Gloria a Dios. En el servicio lo que nosotros recibimos es, hermano amado, las bendiciones para disfrutarla, tanto en nosotros como con los demás, que el Señor nos da para bendecir a otros, gloria a Dios. Y ahí es donde nos cuesta, porque muchas veces creemos que toda el bienestar que Dios provee como hijos, aleluya, que directamente solo son para nosotros. Pero no, el sacrificio fue maravilloso, hermanos, en la cruz del Calvario. Qué lindo eso. Esta hora quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por su amor y su misericordia al concedernos esta tarde estar en este lugar. Los que están enfermos sean sanados, Señor, en tu nombre, Padre, y los que están atormentados reciban bendición de parte suya y un apoyo espiritual de parte del cielo. Adoramos su nombre y gracias por permitirnos, Señor, bendecir a nuestros hermanos que se han conectado en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos amados, si Dios nos permite, el próximo sábado estaremos siempre a la misma hora. Que el Señor les bendiga.